Focus Through Praise 60. Bendiciones mis hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, es una alegría para mí saludarles en el nombre de Jesucristo. El propósito de la presente lección es hacerles entender lo que la profecía dice acerca de los tiempos del final, y aclarar la confusión que existe cuando no estamos familiarizados con lo que realmente la Biblia dice. Espero que después de estudiar conmigo la presente lección, usted esté en la capacidad de entender el propósito de Dios para su vida, y se sienta preparado para enfrentar los tiempos duros y difíciles que se aproximan. Oro en el nombre de Jesús, pidiendo al Padre que le abra el entendimiento, y le dé sabiduría espiritual para entender la palabra de Dios. Bendiciones. Amén. Enfocándose en Dios, través de la alabanza. En esta serie estamos hablando sobre lo que dice la Biblia sobre la mente, y cómo nosotros como cristianos debemos moldear nuestros pensamientos y controlar nuestra mente. Todos los cristianos sabemos que como hijos de Dios tenemos que tener nuestras mentes renovadas. Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformen su vida por la renovación de su entendimiento. En Romanos 12:2, dice, dejen que Dios le transforme a una nueva persona al cambiar su manera de pensar. Es necesario cambiar nuestra actitud mental. Todos crecimos en un mundo en rebelión contra Dios, y fuimos formados y moldeados por la cultura del mundo. Por eso, la información que recibimos y las experiencias que hemos tenido, modelan nuestra forma de vida. Cuando llegamos a la fe en Jesús, tuvimos patrones de pensamiento, actitudes, opiniones y moralejas contrarias a la verdad de Dios que lo amamos y lo practicamos inconscientemente. Isaías 55:8, Efesios 2 del 1 al 3, Efesios 4:18. Si queremos vivir una agradable a Dios, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar, lo que pensamos, que hablamos y que hacemos. La forma que vivimos no tiene que estar en oposición con Dios, porque todo lo que hablamos y hacemos es el reflejo de quienes somos. En Proverbios 4:23, dice, tengan cuidado con lo que piensan, porque nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida. Toda la información que tenemos es la realidad que hemos recibido desde que nacimos y hemos sido formados. Todos nuestros sentidos físicos obedecen lo que pensamos, por eso esta realidad es parte de nuestra vida. Dios, que es invisible, y gobierna un reino invisible, su poder, cuidado y provisión, pertenecen a Jesús nuestro Señor y Salvador. Primera de Timoteo 17:1. Colosenses 16:4. Todos debemos aprender a vivir según las realidades invisibles, que Dios nos da acceso a ellas, a su reino invisible a través de su palabra escrita. La Biblia tiene un inmenso propósito, revelarnos las cosas invisibles, para que nosotros podamos ver realmente las cosas según Dios tal como realmente son. Una de las principales razones por la que tenemos que leer la Biblia es renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, actitudes y perspectivas. El Espíritu Santo es el promotor de esta obra, renueva nuestra mente a través de la palabra escrita de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Hay dos requisitos principales para renovar nuestra mente. El primero, implica un cambio de nuestras perspectivas para cambiar la visión de la realidad. Este cambio requiere tiempo y esfuerzo. El segundo, requiere control de nuestros pensamientos y emociones para que no seamos manipulados y agitados por las circunstancias que pasamos hasta que nuestra mente se renueva. En las últimas lecciones, hemos estado hablando sobre cómo controlar nuestra mente en el momento en que somos presa de pensamientos preocupantes y deseos que nos atormentan. De esos hablaremos en esta lección. Todos anhelamos tener paz mental y estar libres de pensamientos y emociones perturbadoras. La paz mental es una de las muchas bendiciones que Dios ofrece a su pueblo. Sin embargo, esta paz no es automática. Experimentarlo requiere entrega y obediencia sincera de nuestra parte. Dios promete paz mental para quienes confían en Él, específicamente para los que tienen la mente fija en Él. Isaías 26:3. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él, porque en Él ha confiado. La palabra hebrea de la cual se traduce confianza, expresa el sentimiento de seguridad y protección en el único que puede ayudarnos. Tiene la idea de apoyarse o sujetarse y esperar en Él. No podemos confiar completamente en alguien que no conocemos si es de nuestra entera confianza. Dios es el único que nos inspira absoluta confianza a través de su palabra escrita. En el Salmo 9:10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, los que tienen experiencia y conocimiento de tu gracia y misericordia, que saben que tú bendecirás al justo.
La Biblia nos muestra el carácter y las obras de Dios, nos revela relatos históricos de cómo Él ayudó a los que en Él confiaban en circunstancias imposibles. Su mensaje se centra en el amor que Él nos ha expresado al tomar sobre la naturaleza humana, encarnándose para morir en sacrificio por nuestros pecados, y nos muestra el futuro y la recompensa para todos aquellos que lo obedecen y confían en Él. La paz mental viene es resultado de confiar en Él, que en cualquier circunstancia siempre vamos a tener su ayuda. Embargo, para que esta paz mental se haga realidad en nuestras vidas tenemos que mantener nuestros ojos en Dios, y hacer que la palabra de Dios sea nuestra fuente de motivación e inspiración para que nuestra fe y convicción sean reales. Necesitamos mucho tiempo y esfuerzo para reconocer al Señor a través de su palabra, poniendo toda nuestra atención y dedicación en Él, a pesar de las distracciones de este mundo. Para hacer esto, necesitamos darse cuenta que a pesar de nuestra sinceridad y nuestra confianza en Jesús, nuestra mente está acostumbrada a hacer todo lo contrario. Eso no quiere decir que seamos malas personas, sino que nuestros pensamientos están acostumbrados a manejar nuestros deseos y emociones automáticamente porque nos hemos sido formados en un ambiente pecaminoso. Jesús, hablando a la gente su palabra, dijo que las preocupaciones, las ansiedades del mundo y las distracciones cuando nos descuidamos pueden sofocarnos y ahogarnos, enfocamos en la palabra, para no convertirnos en árboles infructuosos. Marcos 4:19. A esto se suma la realidad de un Dios invisible, y está haciendo su obra perfecta en nuestras vidas. Las cosas invisibles no pueden cambiarnos de la noche a la mañana, tenemos que confiar en alguien que no podemos, hasta experimentar su ayuda, aunque es invisible. En lecciones anteriores aprendimos que, en medio de las situaciones difíciles, no debemos estar preocupado ni asustado, porque si nos amedrentamos podemos desviar nuestra confianza en Dios. Nuestros sentidos físicos, todo lo que vemos y sentíamos llevan información a nuestra mente, pensamientos y emociones generan en nuestra vida desánimo. Por eso, debemos hablarnos a nosotros mismos sobre quién es Dios, alabarlo para cambiar nuestros pensamientos y refutar nuestros deseos. No podemos detener este proceso automático fácilmente, la cultura del mundo nos aprieta fuerte, pero podemos reaccionar y controlar nuestra mente, y recuperar nuestro enfoque en el Dios Todopoderoso y en su palabra, poniendo en nuestra boca alabanzas a Dios. Muchos pensamos que para alabar a Dios se necesita música, sin embargo, alabar a Dios significa reconocerlo, elogiarlo, exaltar su carácter y sus atributos. Alabar no tiene nada que ver con la música y lo que escuchamos. Personalmente, enseñé historia en una escuela secundaria pública durante muchos años. Hubo momentos en que vi apropiado elogiar al estudiante por su carácter, su esfuerzo y su comportamiento, sin importar cómo me sentía o lo que estaba pasando en mi vida. Elogiar es reconocer y exaltar los valores ajenos. Cuando alabamos a Dios, siempre debemos reconocer quién es Él, exaltando todo lo que ha hecho, hace y hará en nuestra vida. En el Salmo 107 se repite 4 veces diciendo, que los hombres alaben al Señor por su bondad, y por sus maravillosas obras que ha hecho para con los hijos de los hombres. Salmo 107, 8, 15, 21 y 31. La palabra hebrea que se traduce como alabanza en cada uno de estos pasajes significa reconocer, alabar, es reconocerlo, exaltarlo, darle gracias, y confesar su todopoderoso nombre. El significado esencial de la palabra es un acto de reconociendo de todo lo que es correcto acerca de Dios con alabanza y acción de gracias. En lecciones anteriores hemos usado varios salmos escritos por el rey David de Israel, que nos da una clara visión de su estado mental y emocional mientras enfrentaba numerosas dificultades y desafíos. David es un gran ejemplo de una persona real que experimentó serias luchas, pero se mantuvo fiel a Dios. Un comentario del Nuevo Testamento dice sobre él, Dios habló acerca de David, quien Dios dijo, David, el rey de Israel es un hombre conforme a mi corazón, porque él hace todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. David escribió el Salmo 50 cuando fue capturado por los filisteos mientras huía para salvar su vida del rey Saúl. Los filisteos fue un pueblo feroz, una amenaza constante para Israel. En el Salmo 56 del 1 al 2, dice, Oh Dios, ten piedad de mí, porque las tropas enemigas me persiguen, mis adversarios me atacan. Todo el día, mis calumniadores me calumnian constantemente, y muchos me atacan con odio y venganza. En el Salmo 56 del 3 al 4, dice, Cuando tengo miedo,
pongo mi confianza en ti, Dios. Oh Dios, alabo tu palabra, en ti confío. ¿Por qué debería tener miedo? ¿Qué me pueden hacer los simples mortales? En el Salmo 56 del 8 al 9, dice, Tú Señor, llevas un registro de todas mis penas, has recogido mis lágrimas en tu redoma, has registrado cada una de mis acciones en tu libro. El mismo día que clamo a ti por ayuda, mis enemigos se retirarán. Por esto sé, que Dios está de mi lado. Nótenos que David no negó ni reprendió su miedo, ni fingió que era fuerte, más bien, recordó que Dios conoció todas sus luchas, estaba con él y para él. Con él somos más que cualquier simple hombre pueda hacerle. Notemos que en lugar de repetir sus problemas una y otra vez y obsesionarse, David puso su atención en Dios, y llenó su boca de alabanzas a Dios por su palabra y sus promesas. La palabra hebrea que se traduce aquí, como alabanza significa brillar, hacer un espectáculo o jactarse. La palabra confianza es la misma palabra que el profeta Isaías usó en Isaías 26:3. Esta promesa exalta la sensación de seguridad y protección que se siente cuando uno pone su confianza a confiar en el Todopoderoso. Jesús hizo algunas declaraciones importantes sobre la paz mental a sus 12 apóstoles la noche antes de ser crucificado, diciéndoles, mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo lo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Jesús les dijo a sus discípulos que les estaba dando paz o libertad de pensamientos y emociones inquietantes, opresivos, pero que la paz que Él da es diferente a la que da el mundo. Tengamos en cuenta que la paz que Él da no es automática. Nosotros debemos hacer algo para asegurarnos de tener paz mental. No dejen que su corazón se angustie ni tenga miedo, estar agitado y perturbado. Juan 14:27. Inquieto significa agitar o perturbar. La palabra corazón cardia en griego, se usa solo figurativamente en el Nuevo Testamento, significa sede de nuestros deseos, sentimientos, afectos, pasiones, impulso, pensamientos y sentimientos. Recordemos que el proceso es automático, todo lo que vemos y oye nos genera pensamientos y emociones, que nos manipulan a hacer lo malo. Cuando esto pasa, no debemos quedarnos callados, sino hablar contigo mismo sobre lo que está sucediendo en nuestra mente y lo que debemos hacer al respecto. No puedes detener el proceso, pero puedes empeorarlo revolviendo o agitando. Te desarrollas mejor a través de la forma en que te hablas a ti mismo, y de los pensamientos que permites que fluyan a través de ti. Tu mente. Podemos controlar nuestra mente llenando nuestra boca de alabanza a Dios. No debemos ser de doble ánimo, debemos hablar y hacer una sola cosa. Santiago 3:2, dice, los que controlan su lengua puede controlarse en todos los demás aspectos. Observemos que, Jesús dijo que la paz que Él da, no es como la que da el mundo. La paz del mundo nos anima por lo que vemos y oímos para sentirnos bien. Esta paz va y viene dependiendo de nuestras emociones y circunstancias, depende lo que vemos y sentimos. La paz que da Jesús, viene de saber quién es Él y reconocer todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros. Esta información proviene de su palabra. Jesús dijo en la última cena, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. Esta paz viene a nosotros a través de la palabra de Dios. La Biblia nos dice cómo son realmente las cosas, que no hay nada ni nadie en este mundo que sea más grande que Dios, quien está con nosotros, en nosotros y por nosotros, que Él nos salvará de todo problema, de cualquier cosa que estemos enfrentando hasta que nos saque de allí y nos levante en las nubes. Veamos un ejemplo del Nuevo Testamento sobre cómo controlar los pensamientos y las emociones cuando nos encontramos en una situación difícil. Mediante la alabanza a Dios. Hechos 16 del 16 al 26. Pablo y su compañero Silas viajaron a Filipos, una ciudad en el norte de Grecia, para predicar a Jesús. Un día, una esclava poseída por un demonio comenzó a seguirlos y a gritar, estos son hijos del Dios Altísimo. La mujer continuó por varios días hasta que Pablo finalmente expulsó al demonio. Los amos de la niña se enfurecieron porque el demonio que les producía gran ganancia por el espíritu de adivinación fue expulsado, denunciándolo a Pablo y Silas ante las autoridades de la ciudad, y acusándolo falsamente de enseñar a la gente, y hacer cosas contrarias a las costumbres romanas, levantándose una turba y un tremendo enfrentamiento. Las autoridades ordenaron que desnudaran a Pablo y a Silas, que los golpearan y los arrojaran a la cárcel. El carcelero, queriendo asegurarse de que no escaparan, les puso en el cepo en la parte más profunda de la cárcel.
En Hechos 16:25, dice, que a eso de la medianoche, cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los otros presos los oyeron, de repente, se desató un gran terremoto, y los cimientos de la prisión se sacudieron, todas las puertas se abrieron de golpe, y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. Pablo y Silas no eran diferentes a nosotros, ambos experimentaron lo mismo. Los mismos procesos de pensamiento fueron automáticos, experimentaron lo que experimentaron todos los presos: dificultades, injusticias y dolor. ¿Qué tipo de pensamientos podrían haber tenido? ¿Qué tipo de cosas podrían haber dicho entre sí? Quizás discutían unos con otros diciendo, esto es culpa tuya, Pablo, no debiste haber echado fuera al espíritu de adivinación, o es culpa tuya, Silas, por tu idea venir a esta ciudad. ¿Cómo puede pasarnos esto? Nosotros hemos renunciado de todo para servir a Dios. ¿Cómo pudo Él permitir que esto sucediera a nosotros? ¿Acaso fue bueno liberar a esa mujer cautiva de Satanás? Al ver todo ello, en cambio, decidieron poner toda su atención y confianza en Dios, exaltándolo a través de la oración y la alabanza, cantaron el salmos e himnos espirituales. Los malvados pueden atarme con cuerdas, pero el Señor juez justo me libró de las ataduras. Salmo 129:4. Levantándose a la medianoche para darte gracias porque todos sus juicios son justos. Salmo 119:61-62. Nosotros podemos apropiarse de esta verdad del mundo interior de Pablo, su mente y sus pensamientos a partir de lo que escribió a la iglesia de Filipos cuando estaba encarcelado y estaba enfrentando una posible ejecución, porque los cristianos que fueron testigos de la experiencia de su liberación de Pablo de la cárcel de esa ciudad. En Filipenses 4 del 11 al 13, dice, he aprendido a estar contento, satisfecho, que no me perturba, ni me amedrenta nada, cualquier situación o estado que me encuentre, he aprendido a vivir en escasez y abundancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, o el estómago vacío. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía una mente renovada. Su visión de la realidad y sus perspectivas habían cambiado. Él veía sus circunstancias a la luz de la verdad del Dios invisible, que está con él y para él. Pablo escribió estas palabras en Romanos 8:38 al 39, porque estoy persuadido por medio de la fe, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las de porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarme a mí del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo estaba verdaderamente convencido de que Dios estaba con él y obraba por él, y por lo tanto no tenía por qué tener miedo a las circunstancias, que tenía paz mental pase lo que pase. Este es el cambio que sucede a largo plazo en nuestra manera de pensar, que todos podemos aprender y debemos desarrollar. Este tipo de cambio requiere tiempo y esfuerzo. Hablaremos más de la perspectiva de cambio a largo plazo en lecciones posteriores, pero ahora debemos comprender que no podremos tener paz mental, si no aprendemos a alabar y exaltar su todopoderoso nombre. Nadie alcanza una transformación repentina. Pablo escribió, que para alcanzar el cambio y la transformación necesitamos tiempo y esfuerzo. Este proceso de persuasión es el sacrificio que comienza con el control en nuestra mente cuando alabamos a Dios y exaltamos su nombre. Hablaremos más de este asunto en la próxima semana, pero antes de cerrar esta lección consideremos estas reflexiones. La mayoría de las personas creen verdaderamente que alaban a Dios porque escuchan música de alabanza, participan en la adoración en iglesia, y le dan gracias cuando las cosas les salen bien. Lamentablemente, en el momento que más necesitamos alabar a Dios, es el momento en que menos ganas tienes de alabarlo. Cuando tenemos problema, parece una ridiculez alabar a Dios. David escribió, alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34 del 1 al 11. Ánimo, hermanos, que en medio de los problemas, podemos recibir la ayuda de Dios. Nuestra renovación empieza cuando, en lugar de ser motivados por nuestros pensamientos y emociones, comenzamos a exaltar a Dios y a engrandecer su nombre. Empecemos a confesar con nuestra boca alabanzas porque el Señor está cerca. En el Salmo 50:23, dice, el que me ofrece alabanza me glorificará, me prepara el camino para que yo le muestre la salvación de Dios. Al alabar a Dios, cambias nuestro camino. Cuando exaltamos su nombre y lo reconocemos, Él nos abre las puertas de su paz. Bendiciones. Diana.